enfermedades prevalentes en el Ecuador, simposio de emergencias médicas, expositor con el tema manejo de la patología dual grave en el Sexto Congreso Internacional e Internacional de Adictología en Cuenca. Ha trabajado en el centro, en el servicio, jefe de servicio de psiquiatría del Centro de Rehabilitación Integral especializado del MSP, con itinerancia en el Centro de Privación de la Libertad, el Rodeo, Puerto Viejo, Manabí, docente universitario, médico perito de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, ejercicio profesional privado, psiquiatría clínica y forense, Ciudadela de San Cristóbal. Entre otros trabajos que ha realizado, autor de múltiple producción científica, autor de ritmos reproductivos, de trastornos psiquiátricos prevalentes en el Centro de Rehabilitación Social del Rodeo, autor de factores de riesgo de infección en menores infractores consumidores de sustancias psicoactivas, el derecho a la salud mental, perfiles comunes complejos de las personas privadas de la libertad, trastorno mixto de la personalidad, obsesivo esquizoide con rasgos límites y disociales. Gracias. Memoria científica de la estancia formativa en patología dual grave, entre muchas otras publicaciones científicas. Tenemos con nosotros entonces al doctor Robert Loor, que muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación, de la doctora Ríos y de la doctora Alcibar, para en esta mañana conversar con nosotros, para darnos parte de su experiencia, de sus conocimientos en este tema, específicamente de trastornos o la fisiopatología de los trastornos mentales en atención primaria. Así que buenos días y bienvenido, doctor. Y a todos ustedes por su asistencia. Y muy buenos días, Alexandra, y a todos los distinguidos colegas. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Ya. Sí. Sí. Listo. Sí, efectivamente, el tema en sí era, como lo habíamos planteado con Isabel, en relación a la fisiopatología de los trastornos mentales, pero vaya que no de todos los trastornos mentales, sino aquellos que la Asociación Mundial de Psiquiatría ha estado haciendo una campaña ya en los últimos años que consideramos nosotros debe bajar al nivel de atención primaria en salud, particularmente la depresión, los trastornos de ansiedad y ahora también la psicosis. Es decir, hay pocos psiquiatras en el mundo y en cada país, pues definitivamente acceder a una atención especializada es bien difícil, cuando no costosa, por supuesto, y por tanto hemos recibido ya las instrucciones del órgano rector de las políticas, la Asociación Mundial de Psiquiatría, para que casualmente nosotros podamos influir en este tipo de capacitaciones a efectos los colegas puedan manejar estas entidades que a propósito, por supuesto, de estas condiciones actuales de pandemia, en Manabí el último terremoto, pues afectaron mucho la salud mental y se dispararon las estadísticas. Pero no solamente íbamos a hablar de la fisiopatología, que es alguna cuestión concreta en la práctica, sino que nos interesa, por supuesto, que conozcamos los principales psicofármacos que se utilizan, es decir, los principales antipsicóticos, antidepresivos y las formas de tratar la ansiedad. En el sentido de, y no toda la psicofarmacología, sino específicamente del mecanismo de acción de estos psicofármacos que utilizamos los psiquiatras para resolver los problemas. En esa inquietud, yo fui designado por la gente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría Biológica, de la cual soy miembro, para hacer este esfuerzo académico que
Efectivamente lo ponemos a disposición de los médicos no especialistas como una herramienta pedagógica en donde se establecen los fundamentos de neurobiología, que es la fisiopatología que vamos a hablar ahora, aplicado a los trastornos mentales, sobre todo que ya son de competencia del médico general por su gran prevalencia. Y de esa manera, y también los principios de psicofarmacología para entender casualmente el mecanismo de acción. Este esfuerzo académico está disponible en la plataforma Amazon para los que deseen adquirirlo. Efectivamente, pues el impacto de los trastornos mentales en la sociedad no es discutible en absoluto. Aparte de las estadísticas, el aumento de las prevalencias, ahora más con la pandemia del COVID, pues los medios de comunicación se hacen eco cada día, ¿no? En Puerto Viejo, los que somos de Puerto Viejo y de pronto de Manabí, vamos a recordar la tremenda noticia que impactó mucho en nuestra ciudad, porque una niña de 11 años se ahorcó, es decir, ejecutó un suicidio. Y bueno, vaya que sacó ya el punto de quiebre de una controversia histórica en el sentido de que en la infancia no hay suicidio. Y cuando esto ya nos toca a nosotros, a sociedades como las nuestras, pues se prenden las alarmas. Y casualmente entonces quiero felicitar a los organizadores por esta iniciativa muy válida, porque en la práctica, como vamos a ver, no hay que ser psiquiatra para poder manejar estos temas y ayudar a la gente. Entonces decíamos, miran ustedes, ¿no? La prensa se hace eco a cada rato. Aquí tuvimos también en Puerto Viejo, antes del suicidio de esta niña, otra noticia que impactó, que fue un señor enfermero que acabó con la vida de sus dos pequeños hijos, y antes un taxista que este video se hizo viral en internet por la forma, pues, cruenta, con la que acabó con la vida de un taxista, ¿no? En el contexto de un trastorno adictivo, ¿no? Para robar apenas 2 o 3 monedas que el señor que salía a trabajar a las 5 de la mañana tenía, y que efectivamente para eso lo movió de una manera que causó mucho impacto traumático, ¿no? Este video se hizo viral. Y en todo caso, insisto, no es discutible el impacto que tiene la psiquiatría, los trastornos mentales en nuestra sociedad, pero también tenemos que decir las cosas positivas, ¿no? Este es un famoso paciente esquizofrénico, adicto a sustancias, tiene una patología dual, que lo intervenimos y con tratamiento, esta es la realidad. Esto también tenemos que estar claros nosotros ahora, ¿no? El desarrollo de las neurociencias ya no le da a la psiquiatría, de pronto cuando nosotros estudiábamos, que decía, parece ser que el problema de la psicosis va por tal vía nerviosa, parece ser, ¿no? Que la depresión está causada por un déficit de serotonina. No, ahora con el advenimiento de la resonancia magnética funcional, la presencia de marcadores biológicos, como ustedes ven, se pintan específicamente, es decir, metemos al paciente psicótico que está alucinando a un resonador y efectivamente se evidencia qué áreas del cerebro están comprometidas. Esto para dejar claro que, por supuesto, ya no son hipótesis cuando decimos que las enfermedades mentales son exactamente igual a las otras enfermedades de la medicina, ¿verdad? En el sentido de que tienen, asimismo, pues, una fisiopatología que explica la presencia de los síntomas del cuadro clínico y que por tanto en base a ello tendría la opción de un tratamiento en donde el mecanismo de acción del fármaco que utilicemos vaya a corregir ese defecto fisiopatológico y de esa manera remitir los síntomas, ¿no? En la práctica de la psiquiatría es esa, no hay que ser ciego para recordar que nosotros que somos médicos, por ejemplo, aquí, digamos que esta es la luz de un vaso sanguíneo. Por el vaso sanguíneo, claro, fluye la sangre, ¿verdad? Fluye la sangre, pues, a una presión arterial
normal, fisiológica, es decir, 120-80. Esto que está acá, que es la base de la fisiopatología en medicina, ¿verdad?, nos demuestra que hay una estructura anatómica que tiene un correlato fisiológico, expresado en pues, una constante fisiológica, que en este caso es la presión arterial 120-80. Luego tenemos que sobre esta realidad anatomofisiológica aparece un factor patógeno, ¿verdad? Aquí placas de grasa que comienzan a invadir, se toman la íntima y determinan, en definitiva, la disminución de la luz del vaso. Por tanto, esto lleva a un aumento de la resistencia vascular periférica y, por supuesto, esta realidad establece que se rompa la constante fisiológica y la presión arterial se eleva a 220-110, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, la base de la medicina sigue siendo la misma. Una estructura anatómica con un correlato fisiológico que a través de un factor patógeno rompe la constante fisiológica y de esa manera, por supuesto, se establece una patología, como en este caso la hipertensión arterial, porque inmediatamente viene un cuadro clínico producto de esta ruptura de constante fisiológica, de esta fisiopatología, y bueno, el médico, el primer objetivo del trabajo médico, puesto será llegar a diagnosticar el cuadro que tiene el paciente. Llegamos al diagnóstico y luego inmediatamente utilizamos un tratamiento. En mi tiempo, bueno, ya no soy cardiólogo, pero en mi tiempo usamos la nifedipina, supongo que también en el tiempo de todos los colegas que están acá, porque la nifedipina era lo máximo para bajar la presión arterial en las emergencias. Y claro, el mecanismo de acción de la nifedipina es vasodilatación. Entonces estamos actuando sobre el factor patógeno, sobre el aumento de la resistencia vascular periférica. Estamos dilatando la luz del vaso y en consecuencia estamos provocando que otra vez disminuya la presión arterial a pues la constante fisiológica. Y todos los que hemos trabajado en emergencias, en su momento hemos hecho la rural y hemos trabajado como médicos, sabemos la magia que se produce cuando inmediatamente se consigue la remisión o la corrección del factor patógeno con la desaparición del cuadro clínico. Y ahí entonces que uno como médico queda pues francamente, le dicen, doctor, después de Dios, usted. Y esas son expresiones de nuestra gente que, por supuesto, nos motivan a seguir trabajando en nuestra área. Entonces, la idea con esta diapositiva que debió estar antes, no sé qué pasó aquí, se movió, era de que vamos a explorar un poco, vamos a resumir, hemos abstraído, de hecho el texto tiene ese perfil, hemos abstraído las estructuras anatómicas, hemos extraído los correlatos fisiológicos, y hemos extraído la fisiopatología, tanto de la psicosis como de la depresión, y también de la ansiedad, a efectos conocer cómo los psicofármacos operan a través de su mecanismo de acción, corrigiendo estos sustratos fisiopatológicos y resolviendo los síntomas. Es decir, también un poco la idea, a pesar de que ha cambiado mucho y que sigue avanzando la cultura de la gente, esto de que los trastornos mentales producen adicción a los fármacos y mucha gente dice yo no quiero ir al psiquiatra porque me hago adicto a los antidepresivos, pues vamos a ver que no hay tal, ¿no? Porque esos son mitos que no tienen nada que ver que no tienen coherencia con la realidad científica que actualmente atraviesa la psiquiatría, gracias, como digo, al desarrollo de las neurociencias. No se puede conocer las estructuras anatómicas si nosotros no recordamos que esas estructuras anatómicas derivan del desarrollo intraútero. Efectivamente, si ustedes se acuerdan, el día 16 del desarrollo embrionario, células especializadas del mesoectodermo forman el neuroectodermo. Este neuroectodermo por estos días es muy especial porque primero es una lámina que luego se invagina y finalmente forma el tubo neural. El tubo neural abierto en sus dos extremos, neuroporo superior, neuroporo inferior. Recordemos, el neuroporo inferior se cierra el día 26 del desarrollo embrionario y el día 28 lo hace el neuroporo superior. Aquí viene el primer momento crucial para el desarrollo y la maduración del sistema nervioso. El cierre del neuroporo superior provoca la dilatación en 3 vesículas cerebrales primitivas, prosencéfalo,
mesencéfalo, con ese nombre, y romboencéfalo. De estas tres vesículas cerebrales primitivas, pues en definitiva, como habíamos dicho, la idea es hacer un esfuerzo y abstraer lo que nos conviene para los propósitos de nuestro tema, ¿verdad? En ese sentido, gracias al desarrollo embrionario, a la formación del tubo neural, a la consolidación de las tres vesículas cerebrales primitivas, se consolida la macroanatomía del sistema nervioso central. Entonces, miren ustedes, de abajo hacia arriba, las estructuras del romboencéfalo, la médula espinal, el bulbo raquídeo, el puente o protuberancia. Atrás, el cerebelo. Todo eso deriva del romboencéfalo. En la mitad, el mesencéfalo, dije, ojo con ese nombre porque es la única estructura que conserva su nombre desde el desarrollo embrionario del sujeto. El mesencéfalo o cerebro intermedio. Y por encima, por supuesto, estarían las estructuras prosencefálicas, en donde destacan dos. El diencéfalo, inmediatamente por encima del mesencéfalo, que termina en el cuerpo calloso. Recuerden, es el techo del diencéfalo es el cuerpo calloso, una estructura que siempre la vamos a ver en los estudios por imagen y donde se orienta el profesional a efectos identificar en qué parte del cerebro está. Entonces, el cuerpo calloso limita arriba el diencéfalo, que es toda esta zona que está por encima del mesencéfalo y por supuesto, de los hemisferios cerebrales. En definitiva, colegas, nosotros tenemos 7 estructuras anatómicas exactamente bien consolidadas, gracias al desarrollo del sistema nervioso y embrionario, como hemos dicho, y que de arriba hacia abajo son, pues, hemisferios cerebrales, diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, médula espinal, atrás del cerebelo. Esta realidad anatómica, entendiéndolo de esa manera, nos permite orientarnos, ¿verdad?, en un estudio por imagen, ¿verdad? Entonces, de abajo hacia arriba, otra vez vemos aquí el bulbo raquídeo, vemos nosotros la médula espinal, perdón, el bulbo raquídeo ya entrando en el agujero occipital, una primera dilatación que es la protuberancia o puente, atrás el cerebelo, encima de la protuberancia el mesencéfalo, ¿no? Insisto, para efectos de los trastornos mentales que vamos a hablar en su fisiopatología en concreto, es importante saber que aquí nosotros tenemos el mesencéfalo, que es una estructura que tiene 2 núcleos. Ya vamos a ver de particular importancia en la fisiopatología de la psicosis. Por encima del mesencéfalo, vean ustedes el diencéfalo con el cuerpo calloso. Aquí está el sistema límbico, muchos órganos del sistema límbico, entre ellos la amígdala, el hipocampo, en fin, que también tienen una importancia funcional en nuestro tema. Y por último, los hemisferios cerebrales. Con esta realidad, bueno, sustancia gris, sustancia blanca, es importante establecer que en un corte más bien transversal del cerebro, cómo se proyecta el cerebro en sustancia gris, que representa los cuerpos celulares, la unión estrictamente de cuerpos celulares o somas, y la sustancia blanca, que en cambio son ejes o axones. Lo importante que vean ustedes, en este tipo de estructura, nosotros reconocemos un nivel ascendente y niveles del sistema nervioso, y vemos como un nivel del sistema nervioso, como por ejemplo el diencéfalo, lo reconocemos porque está el cuerpo calloso, porque están los ventrículos laterales, porque está el tálamo, claro, con una estructura que está inmediatamente debajo. Si esto es diencéfalo, esto va a ser mesencéfalo. Y lo otro, el mensaje pedagógico que finalmente debemos recordar aquí, es la existencia de núcleos, es decir, la sustancia gris no solamente es cortical, no solamente está en corteza, sino que también en territorio de sustancia blanca se consolidan cuerpos de sustancia gris, ¿no? Es decir, que son unos núcleos o ganglios, efectivamente, como el tálamo, por ejemplo, pero lo que vemos es que estos núcleos de sustancia gris se están interconectando a través de la famosa sinapsis con otros núcleos de otros niveles del sistema nervioso. Por ejemplo, aquí vemos núcleos del diencéfalo que están haciendo sinapsis con núcleos
del mesencéfalo. Efectivamente, aquí en el mesencéfalo tenemos la sustancia negra y luego vean cómo hacen sinapsis con el cuerpo estriado, ¿no? Conformado por el caudado, el putamen y el globus pálidos, en la famosa vía nigroestriada. Es decir, para avanzar, ya dejando las estructuras anatómicas, para entender un poco las constantes fisiológicas, una de las herramientas que tiene el sistema nervioso central es la interconexión neuronal a través de los estratos diversos del sistema nervioso, en los que se constituyen las famosas vías, ¿no? Entendemos que claramente que aquí están sintetizándose neurotransmisores y comunicándose a través de esta forma portentosa de comunicación neuroquímica, que son la presencia de neurotransmisores, a través de las vías, ¿no? Entonces, bueno, también son infinitas, pero hemos abstraído las 3 o 4 que nos interesan un poco para hablar de la fisiopatología. Es decir, colegas, conforme lo hemos explicado con esa diapositiva de la hipertensión arterial, la idea es un poco analizar en ese sentido lo mismo, ¿no? Estructuras anatómicas con su correlato fisiológico, que aquí en los trastornos mentales no es sino la presencia de neurotransmisores. Y adelantamos evidentemente que los trastornos mentales se derivan cuando se rompen las constantes fisiológicas en relación a un solo y simple elemento cuantitativo, es decir, deben existir neurotransmisores en una cantidad fisiológica. Cualquier evento que determine un aumento de los neurotransmisores por encima del número en su concentración fisiológico va a provocar síntomas y signos. Obviamente es fácil deducir que el mecanismo de acción del psicofármaco será bajar la concentración, el número elevado de estos neurotransmisores, a efectos regresen las constantes fisiológicas y desaparezcan los síntomas. En otras palabras, si aumentan los neurotransmisores por encima de las concentraciones fisiológicas, hay síntomas y signos. Exactamente igual cuando el factor patógeno ateromatoso disminuía la resistencia vascular periférica y provocaba los síntomas y signos de la hipertensión arterial. Y una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, sabemos la fisiopatología de la psicosis, la depresión, por aumento excesivo, en el caso de la psicosis, o por disminución brutal de la cantidad de neurotransmisores en la depresión, por ejemplo, entenderemos pues cuál va a ser el mecanismo de acción, qué psicofármaco podemos utilizar, evidentemente, y cómo a través de su mecanismo de acción provoca la corrección de la constante fisiológica, tal cual lo hacía la nifedipina en la presión arterial. Entonces, esta diapositiva debió estar más atrás, era eso. Y entonces, distinguidos colegas, este cuadro sí está en el libro, efectivamente. Nosotros tenemos aquí, vean ustedes, un poco las estructuras anatómicas y las patologías que nosotros creemos, no salvo la demencia, porque es una enfermedad crónica definitivamente, que debe seguir siendo manejada por la especialidad psiquiátrica o neurológica. Aquí tenemos los cuadros que preocupan en atención primaria y los que nos motiva a nosotros, nos motivó tanto a escribir el texto cuanto a cumplir con las líneas de las políticas de la Asociación Mundial de Psiquiatría, de socializar académicamente la depresión, la ansiedad y la psicosis y las adicciones, ¿verdad? Porque las adicciones finalmente, como ustedes van a ver al final, apenas escasos 60 minutos que nos ha dado gentilmente la coordinadora, creo que vamos a avanzar a ver bastante bien, por lo menos psicosis, depresión, algo de ansiedad. Pero bueno, estaremos a la orden siempre para profundizar en cualquiera de estos temas cuando ustedes lo tengan igualmente esa gentileza de invitarme. En todo caso, jóvenes, pensé que estaban como estudiantes, colegas, tenemos aquí las estructuras del sistema nervioso que están implicadas en la patología tal o cual. E insisto, esto ya no es pues teoría, ¿no? Ya no es hipótesis. Esto ya estudios serios con imagen funcional
pues determinan que efectivamente son las zonas que están complicadas. Vamos a ver las zonas fisiológicas, es decir, las partes de los núcleos, de estos núcleos o ganglios, que no son más que sustancia gris, que cuerpos celulares, que están en estas estructuras anatómicas y que tienen tal o cual función. Por ejemplo, en la depresión, el lugar de origen de la depresión es el bulbo raquídeo, donde están los núcleos del Raphe. Ponemos la protuberancia porque el núcleo del Raphe más alto está en la frontera entre el bulbo y la protuberancia. Pero realmente los núcleos del Raphe pertenecen al bulbo raquídeo y podemos decir que la depresión es una patología del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo nosotros tenemos los núcleos del Raphe. Estas zonas fisiológicas tienen una función: sintetizar la serotonina a nivel del sistema nervioso. Es decir, la fábrica de serotonina definitivamente está en los núcleos del Raphe, que están en el bulbo raquídeo, y cuando están por sus concentraciones por debajo de las constantes fisiológicas en cuanto a elementos cuantitativos, a número, ¿verdad? Cantidad, acontece depresión. Eso tampoco ya es teoría, eso es cierto. Por tanto, los fármacos antidepresivos, ¿qué tienen que hacer? Pues subir la serotonina a nivel cerebral, y de esa manera mejora la depresión. En cuanto a la ansiedad y también a la depresión, veremos que la depresión no es una patología exclusivamente serotoninérgica, lastimosamente también es noradrenérgica, pero eso es fácil entenderlo y o sea, más allá que podríamos decir simple y sencillamente que el locus coeruleus parecería ser el último núcleo del Raphe. Lo que pasa es que ya está en la protuberancia, ¿verdad? Y sintetiza noradrenalina. Entonces vamos a ver que las vías serotoninérgicas son vías en espejos de las vías noradrenérgicas. O sea, los mismos territorios que recorren los circuitos serotoninérgicos recorren los circuitos noradrenérgicos, y por tanto, pues muchos ansiolíticos mejoran la depresión y muchos antidepresivos mejoran la ansiedad también. Es preferible utilizar, y eso ya es una conclusión científica también de estudios, fármacos antidepresivos para manejar el estrés y la ansiedad, que ustedes saben, el síndrome de burnout. Pues ¿cuántos de ustedes no estarán ya queriendo jubilarse, esperando la jubilación? Eso no es más que la quema, ya no hay ese ánimo para trabajar. Eso es una forma de depresión donde están estos territorios implicados, y estados emocionales que mejoran con antidepresivos, ¿no? Pues nosotros tenemos muchos pacientes que hemos ayudado a mejorar su calidad de vida en relación a la carga laboral ya en los años previos de la jubilación, cuando uno ya está rogando que vengan los años de la jubilación. Antes uno no quería jubilarse porque eso era sinónimo de jubilación, cumplir mi vida y muerte, ¿no? En fin. Pero en todo caso, colegas, aquí tenemos nosotros estas dos patologías que preocupan mucho a las autoridades en salud y que son de gran impacto en la sociedad, y que hace que nosotros podamos tener ya estos criterios técnicos para poder manejarlas con toda confianza, ¿verdad? Ya lo otro ya sería autoeducación, etcétera, etcétera. Pero realmente la Sociedad Mundial de Psiquiatría hemos creído conveniente que estas enfermedades deben bajar a nivel de atención primaria en salud. Luego tenemos en el mesencéfalo dos núcleos de importancia fundamental: la sustancia negra que la mencionaba antes, y sobre todo el área tegmental ventral. Aquí se sintetiza la dopamina. Esta es la fábrica de dopamina del sistema nervioso, en el mesencéfalo, ¿verdad? Y la dopamina, pues, es el neurotransmisor implicado en la psicosis y en las adicciones, ¿sí? Y por tanto, estas cuatro entidades, más psicosis, depresión y ansiedad. Bueno, en Europa, cuando yo hice allá mi subespecialidad en patología dual, fue muy bonito ver cómo son los médicos generales, apenas con un curso de adiccionología, que manejan todas las clínicas de adicciones. Aquí no se ve ese parámetro que sucede, que las clínicas de rehabilitación de adictos son manejadas por
exadictos, ¿no? En la famosa terapia vivencial. Pero bueno, esas son las realidades. Entonces, en esencia, esto es lo que nos conviene saber de fisiopatología, ¿verdad? No más allá de eso, para entrar directamente a la otra parte. Es decir, las patologías con los neurotransmisores involucrados. Y claro, llegamos al momento más significativo de la fisiología, que consiste en que un neurotransmisor se une a su receptor posináptico y de esa manera genera un potencial de acción y en definitiva la comunicación intracelular. Es importante porque de esa manera nosotros establecemos el principio básico de la fisiología y de la homeostasis del sistema nervioso central, la neurotransmisión normal. Si predominan las constantes fisiológicas, la neurotransmisión será normal y el hombre funcionará bien psicológicamente. Pero si no, si hay una alteración, pues evidentemente habrá fisiopatología y cuadro clínico. Entonces, efectivamente, llega el impulso, se despolariza la membrana del axón, se entra calcio, ¿verdad?, al interior de la primera neurona, y la entrada de calcio determina la liberación de los neurotransmisores que se unen a su receptor posináptico y ejerce el potencial de acción y se consolida la neurotransmisión, en términos generales. Es importante para finalmente entender todo este fenómeno, establecer que hay dos tipos de receptores. Entonces, hay sinapsis que se consolidan y participan con los famosos receptores metabotrópicos. Son aquellos que finalmente, a través de un complejo cuaternario en donde están involucradas otras proteínas, sintetiza un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Esto a nivel intracelular. Acá está el primer mensajero, que es el neurotransmisor. Esta es la famosa cascada de mensajeros que acontece a nivel intracelular. La síntesis del AMP cíclico, entonces, depende de la unión del neurotransmisor. Si hay unión del neurotransmisor, hay síntesis de AMP cíclico y, por tanto, hay función intracelular. Si no, no la hay, y evidentemente, pues, habrán momentos en que la célula necesitará funcionar y habrá momentos en que la célula no necesitará funcionar. Esto en relación al feedback, ¿verdad? Y a las necesidades fisiológicas de la célula. Pero es interesante esos mecanismos portentosos de feedback, porque para sintetizar el AMP cíclico... ¡Ya entré! El AMP... ¡Ya entré! Sí, compañera, ya entró, apague el micrófono, gracias. Bueno, decíamos... Mira. Aló... Sí, puede apagar el micrófono, compañera, pero bueno. Cierra el micrófono, por favor. Gracias. Ya estoy. Ya, listo. Entonces, el neurotransmisor, ¿verdad?, se une a su receptor metabotrópico. De esta manera, esta unión binaria posibilita que un tercer elemento, una proteína, la proteína G, ¿verdad?, pueda unirse y formar un receptor, un complejo terciario. Es el momento exclusivo cuando se consolida este complejo terciario que la enzima adenilato ciclasa, que es la que sintetiza el AMP cíclico, el segundo mensajero, puede hacerlo. Mientras no exista este complejo terciario, la enzima adenilato ciclasa, como ustedes observan aquí, no puede vincularse y sintetizar el AMP cíclico. Pues esto sucede de acuerdo a los requerimientos de la célula, ¿no? Si necesita función celular, se consolida este proceso, este complejo cuaternario aquí, neurotransmisor, receptor metabotrópico, proteína G, enzima adenilato ciclasa, y finalmente se sintetiza el segundo mensajero. El AMP cíclico es importante porque la proteína quinasa, que es el elemento que está inactivo al interior de la célula y que posibilita y le da la orden al núcleo celular para que el ADN pueda transcribir una secuencia de nucleótidos y formar tal o cual proteína, no puede operar porque tiene radicales, y el AMP cíclico, como ustedes ven,
se desradicaliza a esta proteína quinasa y la activa. La imagen, son imágenes del profesor Stahl. Stephen Stahl ha llamado mucho la atención en la academia porque ha escrito, sin duda, el mejor libro de psicofarmacología. Yo le digo a mis estudiantes, así hasta Carlos Gómez entiende. Un colega que en la universidad tenía que estarle diciendo yo todo en la clase porque no funciona. Bueno, es una broma. Entonces, ¿qué sucede? Vean ustedes. La proteína quinasa está inactiva. Y evidentemente la función de la proteína quinasa es fosforilar los factores de transcripción que están al interior del núcleo. Aquí estamos todavía en el citoplasma. No puede fosforilar, aquí el magnífico profesor Stahl pone a la proteína quinasa con un arco, una flecha y el fósforo listo para disparar. Ya está activa. Y está activa porque ya el AMP cíclico le ha sacado los radicales y de esa manera vean ustedes cómo la transmisión de las cadenas de señales de primero, segundo, la proteína quinasa por eso se denomina un tercer mensajero. Y lo que sucede evidentemente es que el fósforo a su vez activa un cuarto mensajero que es el factor de transcripción. El factor de transcripción opera sobre la secuencia de nucleótidos para fotocopiar una secuencia determinada de nucleótidos, de bases nitrogenadas, que son las que codifican determinada proteína. Es decir, si la célula necesita determinada proteína, recuerden que todo esto son proteínas, el receptor son proteínas, la proteína G, la propia proteína quinasa son proteínas. Dependiendo de la proteína que necesite cumplir su función, se produce y opera el proceso y en ese sentido, por supuesto, el resultado de la transcripción del ARN mensajero, ¿no? Ese es el concepto más fácil que puede haber en medicina, que es la transcripción, pues simplemente es una fotocopia de secuencias de nucleótidos que en definitiva forman el ARN mensajero que codifica tal o cual proteína, ¿no? Este ARN mensajero, como ustedes ven, sale del núcleo de la célula, va al citoplasma y llega al ribosoma, en donde se traduce la información y se forma finalmente la proteína que se necesita. Por tanto, esta diapositiva no podemos olvidarnos nunca, ¿no? En el DNA se produce la transcripción, la síntesis del ARN mensajero, evidentemente sale el RNA mensajero, llega al ribosoma, efectivamente en el citoplasma, y en el ribosoma del aparato reticular se traduce la información. Finalmente, como ustedes ven, se sintetiza la proteína. Esta es, digamos, la parte de la fisiología celular, pues que nosotros los médicos no podemos perder de vista nunca, ¿no? Del ADN se forma el ARN mensajero y finalmente la proteína. Y digo esto porque evidentemente en el cerebro nosotros tenemos proteínas neuroprotectoras, es decir, el BDNF por sus siglas en inglés, ¿no? Factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el que da la sobrevida neuronal, el que participa también incluso en los eventos que ahora ya están conocidos que se existen, de las neurogénesis, y por tanto, si nosotros tenemos BDNF, funcionamos bien. Si no tenemos BDNF y otras proteínas neuroprotectoras, pues evidentemente van a haber estados emocionales depresivos, ansiosos, etcétera, etcétera. El maestro Cornejo, profesor mío, comparaba el BDNF como el aceite del motor de un carro. Si no cambiamos el aceite, pues se funde la máquina, lo mismo pasa en nuestro sistema nervioso. Por tanto, la importancia que el neurotransmisor se una al receptor metabotrópico es crucial. Y si en depresión no tenemos serotonina, ya vamos a entender los síntomas cognitivos que acompañan a la depresión, los trastornos del pensamiento que acompañan a la depresión y las ideas suicidas que en este contexto comienzan a generarse. Pero también hay sinapsis con receptores ionotrópicos. Recuérdense ustedes, esto yo creo que es mucho más fácil de recordar, el potencial de reposo de menos 70 milivoltios en general, pero en el sistema nervioso el promedio es de menos 65 milivoltios,
potencial de reposo que se caracteriza por cargas negativas dentro de la célula y por cargas positivas fuera de las mismas. Y que claro, cuando sobre un potencial de reposo ingresa un ion con carga positiva, despolariza, ¿no? Acá está polarizada la membrana. En el polo negativo dentro de la célula, polo positivo fuera de la célula. Polo negativo, recordemos el ion cloro, el anión cloro, que es el que determina la carga negativa, y el ion sodio afuera. Entonces, vean ustedes, acá es sobre una membrana o un axón en reposo, se produce la unión de un neurotransmisor que provoca la apertura del canal de sodio y de esa manera se despolariza la membrana. Es decir, las sinapsis no solamente son a través de receptores metabotrópicos para sintetizar proteínas, sino que también se hacen sinapsis y se unen neurotransmisores con receptores ionotrópicos, en donde se apertura, sobre todo el canal de sodio, se despolariza la membrana, ya no está en reposo, y luego vean ustedes la bomba de sodio y potasio, saca el sodio que ha ingresado y de nuevo se vuelve con carga negativa al interior, es decir, se repolariza la membrana. Y estos fenómenos básicos que para todos nosotros es fácil recordarlos por lo que alguna vez lo estudiamos, también podemos entender el fenómeno que sobre un potencial de reposo, carga negativa dentro, el neurotransmisor que se une provoca la apertura ya no de un ion con carga eléctrica positiva como el sodio, sino de un ion con carga eléctrica negativa como el cloro, pues evidentemente aquí no se va a despolarizar la membrana. No se va a despolarizar porque sigue con el polo negativo acá, más bien se hiperpolariza. Y el fenómeno de la hiperpolarización es lo que explica un montón de trastornos, sobre todo las adicciones, todas las drogas, desde el alcohol, el tabaco y las sustancias ilegales, lo que producen por una u otra vía es una hiperpolarización, ¿no? Sí me gustaría de algún momento hablar sobre el tratamiento de las adicciones, que demandaría un poco más de tiempo. En ese sentido, claro, con el fenómeno de hiperpolarización hay una salida masiva de iones potasio del interior al exterior de la célula, los canales de potasio siempre están abiertos, una entrada masiva de iones cloro y por supuesto se detiene la transmisión del impulso nervioso. Por ejemplo, el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, que nosotros no recomendamos usar porque generan tolerancia y abstinencia y por tanto carga adictiva. Pero son muy útiles, ¿no? Para tratar los episodios agudos de las crisis de ansiedad, de depresión, pero finalmente yo particularmente nunca manejo más allá de 6 semanas una benzodiazepina. Los protocolos de tratamiento nos dan hasta 12 semanas, pero a veces a mí se me hace difícil quitar una benzodiazepina por la relajación que produce en los pacientes ansiosos, incluso después de 15 días o 3 semanas. Por tanto, ese consejo también habría que aplicarlo. No usar una benzodiazepina más allá de 6 semanas. Lo que se consigue con la hiperpolarización es detener la transmisión del impulso nervioso. Eso es sinónimo de ansiolisis y de hipnoinducción. Y ustedes saben que los trastornos del sueño, particularmente el insomnio, es también una especie de pandemia que tenemos en los actuales momentos. Recordar, antes de concluir este capítulo de fisiopatología, la primera parte de esta presentación, los portentosos mecanismos de feedback, algunos de los cuales mencionamos, o creo que no los mencioné, pero está claro que la proteína G que se une a la adenilato ciclada para sintetizar AMP cíclico, tiene que ser una proteína G excitadora. Si se une una proteína G excitadora, pues se produce la síntesis de AMP cíclico. Si se une el neurotransmisor a un receptor metabotrópico que se liga a una proteína G inhibitoria, en cambio se detiene el proceso. Entonces son los mecanismos de feedback. Así como nosotros tenemos la posibilidad de que la proteína quinasa fosforile al factor de transcripción y ejerza la transcripción, la fotocopia de la secuencia nucleótida para sintetizar ARN mensajero y posteriormente la tal o cual proteína. Asimismo, hay una desfosfatasa, que cuando ya el organismo necesita que se detenga el proceso, opera para detener
la fosforilación de los factores de transcripción. Entonces, estos mecanismos de feedback también son muy interesantes. En el texto están sucintamente bien aplicados y ya les digo, ese texto está disponible en la plataforma Amazon. Para culminar esta primera parte de la presentación, vamos a poner un ejemplo interesante. Esta es una célula glutamatérgica. Aquí nosotros tenemos un receptor, un heteroreceptor, porque es un receptor serotoninérgico. Vean ustedes, el receptor 5-HT2A de serotonina, que está en una neurona glutamatérgica, por tanto es un heteroreceptor. La unión de la serotonina aquí finalmente activa a la célula glutamatérgica, que en esta condición, este es un receptor excitador, ¿verdad? Mediado por proteína G excitatoria en todo caso, que finalmente termina provocando la liberación de glutamato, ¿verdad? Esto a nivel de corteza. Acá estamos en cuerpo estriado, en donde está la sustancia negra, por ejemplo, que sintetiza dopamina, pero vemos que hay una interneurona GABAérgica. Y el glutamato lo que hace es, al liberarse, excitar a la neurona GABAérgica. Y como ustedes saben, si el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso, el GABA, en cambio, es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. Y por tanto, al liberarse GABA por el influjo glutamatérgico, las células de la sustancia negra no pueden sintetizar dopamina. Y cuando el organismo ya no necesita dopamina porque las concentraciones fisiológicas así lo demandan, opera este proceso que termina, francamente, inhibiendo la síntesis de dopamina. Entonces, la liberación de serotonina en el córtex da lugar a una reducción de dopamina en el estriado. Pues acá tenemos el estriado, hay una ausencia de dopamina por excitación glutamatérgica sobre la neurona GABAérgica, ¿no? Entonces, vean ustedes estos mecanismos de feedback que son los que actualmente ya están bastante bien dilucidados y que, por supuesto, permiten operar por la psicofarmacología conforme lo vamos a ver. Esto quizás es lo más tedioso de todo el proceso, el resto es, ya vamos a entrar a la etapa de fármacos y entonces ya es más fácil entenderlo con este tipo de realidad. Y claro, acá, por ejemplo, tenemos no solamente el receptor 5-HT2A, tenemos otro receptor muy importante en la fisiología cortical y en las funciones mentales, que es el receptor 5-HT1A, también de serotonina. También un heteroreceptor, porque vean ustedes, este heteroreceptor, en cambio, que también está sobre la célula glutamatérgica, genera un potencial postsináptico inhibitorio. Y en consecuencia, cuando se une la serotonina, se inhibe la célula glutamatérgica, por tanto, no hay liberación de glutamato y no hay quien excite a la neurona GABAérgica para que se libere GABA y de esa manera se frene la síntesis de dopamina. Vean ustedes cómo ante la ausencia de GABA se quita el freno y se produce la eyaculación masiva dopaminérgica cuando las constantes fisiológicas así lo requieran. Entonces, nosotros que trabajamos sobre estos diarios, estos eventos inverosímiles, pues realmente decimos, ojalá Dios nos preste vida para seguir viendo qué más nos tendrá el cerebro en el futuro. Entonces, en cambio, la estimulación de un receptor que genera potencial postsináptico inhibitorio da lugar a un aumento en las concentraciones dopaminérgicas. Y sobre esa misma línea hay más, ¿no? En el área tegmental ventral, también del mesencéfalo, nosotros habíamos dicho que también se sintetiza dopamina y vemos que una neurona glutamatérgica puede llegar a ejecutar su acción directamente desde la corteza a esta área del tronco encefálico, ¿verdad? Son las sinapsis córtico-troncoencefálicas. Y claro, si es glutamato, se excita el área tegmental ventral, sintetiza y libera dopamina a una vía que la conecta con el núcleo accumbens del sistema límbico,
esta es la vía mesolímbica, dopaminérgica pura, y que es la vía que cuando se consume cocaína o cualquier droga, se libera dopamina, ¿no? El placer de la drogodependencia está vinculado, este es el circuito del placer, de la recompensa, que también se activa, por supuesto, en el placer de comer, en el placer sexual o en cualquier tipo de placer, de circunstancia placentera, se libera en el enamoramiento, no es más que una descarga dopaminérgica desde el área tegmental ventral. Esto por excitación de la neurona glutamatérgica, cuando así lo requiera el proceso fisiológico. Sin embargo, en el área tegmental ventral también existe un 30% de células espinosas GABAérgicas y estas están constantemente frenando al área tegmental ventral porque para que no se libera dopamina a cada rato, porque de lo contrario la vida no sería vida. Y entonces estas células espinosas tienen una importancia funcional tremenda en la fisiología y en la homeostasis del sistema nervioso. Es decir, cuando el cerebro necesita dopamina en la vía mesolímbica, trabaja la neurona glutamatérgica excitando. O a su vez, como ustedes ven acá, en el globo pálido también tenemos células espinosas GABAérgicas que inhiben a estas células GABAérgicas del área tegmental ventral y por tanto ya no hay quien frene la síntesis y liberación de dopamina, ¿no? Y hay muchos más ejemplos en relación con nuestro trabajo, pero yo creo que estos son los que hemos puesto, ¿no? Aquí un sinnúmero, cada neurotransmisor que nosotros ya dijimos está implicado en la patogénesis de estos trastornos que queremos nosotros que también los médicos generales comiencen a manejarlo para ayudar a la salud mental de la comunidad. La dopamina en relación con la psicosis y las adicciones tiene 5 tipos de receptores. El importante para nosotros es el 2, el receptor D2. La serotonina tiene 14 tipos de receptores, 7 tipos, 7 subtipos, pero los más relevantes son el 5-HT1A, como lo hemos visto, el 5-HT2A, algo también el 5-HT2C, pero el 5-HT1A es fundamental sobre todo en depresión. Y en cuanto a los receptores noradrenérgicos, sabemos que hay alfa y beta, los betas no existen en el cerebro, y tenemos solamente la importancia del receptor alfa 2. Esto en relación con las demencias, bueno, también en la fisiología algo toca la acetilcolina, receptores muscarínicos, los nicotínicos no están en el cerebro, y particularmente el receptor M1 es de importancia fundamental, sobre todo en las adicciones por opiáceos. Pero en psicosis, el receptor D2, en depresión, el receptor 5-HT1A y 5-HT2A, y también en ansiedad y en depresión, el receptor alfa 2 adrenérgicos. En el glutamato, recordar la presencia del receptor N-metil de aspartato. En el GABA, el receptor GABA-A. En la histamina, es importantísimo esto. Tuve que meterlo acá para explicar el mecanismo de acción de algunos psicofármacos. En la histamina, hay receptores H1 y H2. Los H1 son los que inundan el cerebro y participan mucho en el fenómeno del sueño. Y el receptor Mu, que es un receptor opiáceo. Con eso, nosotros, si predominan las constantes fisiológicas, las funciones mentales más variadas, desde la voluntad, la afectividad, el sueño, la alimentación, la sensación de hambre, ¿verdad? Las funciones de la esfera cognitiva, la abstracción, el raciocinio, el juicio práctico, el pensamiento, la memoria, pues se expresarán normalmente y tendremos un funcionamiento psicológico normal. Aquí, a la izquierda, una sinapsis fisiológica. Vean ustedes, la primera neurona libera dopamina, es una sinapsis dopaminérgica, fisiológica. Aquí, la célula está liberando dopamina, como ustedes observan. Esta se une a su receptor posináptico e inmediatamente el neurotransmisor es recapturado. Pues en relación al ciclo vital, y acá destruido, ¿no?
En relación al ciclo vital del neurotransmisor, pues ahí no hay mayor secreto. Este se forma de un precursor, nace, crece, se desarrolla y muere, se almacena en las vesículas sinápticas, se libera, cumple su función, es recapturado por la célula y luego pues destruido por una enzima catalizadora. Siendo los neurotransmisores, por supuesto, la diana del mecanismo de acción de los psicofármacos, pues es importante recordar el ciclo vital, ¿no? Y el movimiento fisiológico del neurotransmisor. Aquí la sinapsis fisiológica, aquí una sinapsis patológica. Si nosotros jugáramos a lo que jugábamos cuando éramos muchachos, encontrar las diferencias, prácticamente aquí vemos de manera grosera que la diferencia más significativa es que acá hay un aumento en las concentraciones del neurotransmisor. Si estas son las concentraciones fisiológicas, y aquí nosotros tenemos una ruptura de constantes fisiológicas, tenemos un aumento en las concentraciones de dopamina, allí estamos nosotros hablando que habrá ya un síntoma o signo de algún trastorno mental. Y efectivamente, por supuesto, esta es la patogenia de las alucinaciones. Las alucinaciones se producen por una hiperdopaminergia en la vía mesolímbica dopaminérgica. Y claro, si nosotros exploramos un poco más todavía en las diferencias, vemos que acá no existe esta sustancia extraña a la fisiología de la célula. Y vemos que esta sustancia es la cocaína, es una molécula de cocaína, y estamos viendo el mecanismo de acción de la cocaína. Entonces, ¿qué hace la cocaína en el sistema nervioso? Bloquea la recaptura de dopamina y en consecuencia la dopamina se acumula en la brecha sináptica, en la sinapsis y por tanto hay una sobreexcitación sobre la segunda neurona y efectivamente el sujeto escucha voces que no existen y ve cosas que no hay, como Correa más o menos. Y bien, esta también es una neurona fisiológica, acá una neurona patológica. La diferencia con la anterior, que acá nosotros tenemos una interneurona GABAérgica, que libera GABA, y al liberar GABA, inhibe a la primera célula dopaminérgica y en consecuencia frena la liberación de dopamina. Es decir, cuando ya el organismo pues no necesita dopamina, viene la interneurona GABAérgica por neuroplasticidad, evidentemente, libera GABA, se une al heteroreceptor GABAérgico y este provoca una inhibición de esta célula que finalmente detiene la liberación de dopamina. Acá tenemos aumento de las concentraciones de dopamina otra vez, otra sustancia extraña, otra droga, la heroína, o puede ser medicamentosa, morfina. Nosotros los médicos hemos tenido muchos pacientes que, claro, nosotros a veces necesitamos calmar el dolor, utilizamos un analgésico opiáceo y luego tenemos problemas para dejarlo. Y claro, este es el problema, que el mecanismo de acción de los opiáceos es provocar una inhibición de la inhibición GABAérgica, es decir, al acoplarse al receptor Mu, genera un potencial posináptico inhibitorio que detiene la liberación de GABA. Al no haber GABA, pues no hay quien frene la liberación dopaminérgica y aquí se produce la eyección masiva de dopamina. Eyección masiva de dopamina, pues en la sinapsis es sinónimo, como habíamos dicho, a placer, a euforia, a sensación de relajamiento extremo, y eso implica drogodependencia. Quizás de esa manera hemos accedido a lo más importante de esta primera parte de esta presentación, es decir, conocer casualmente la fisiopatología y tener aproximaciones de lo que sucede en los circuitos de neurotransmisores para nuestras entidades. Vamos a hacer un receso breve de 3 o 4 minutos, tomar un poco de agua, hidratarnos y entrar a la segunda parte que ya viene en relación con los fármacos y el mecanismo de acción. O sea, recordemos que la idea es entender así como
La nifedipina provocaba la vasodilatación y recuperaba la constante fisiológica perdida. Vamos a ver qué pasa en psicosis, depresión y ansiedad al respecto. Entonces volvemos en breve si son tan amables. Una consulta. Rosita, hoy día pedí permiso yo para entregar un poquito tarde y me acaba de llamar de la zona que me mandan a Tosagua. Entonces, coordinen con Jenny para ver si se lo agenda otro día. Estoy dando una charla. Yo te llamo en unos 20 minutos. Sí, sí, yo estoy terminando una charla en unos 15, 20 minutos. Lo espero, no se preocupe. Bien. ¿Podemos retomar? Se ha estado mi amigo Doro. Gracias, doctor, le escuchamos. Mi Sí, doctor. doctor. Un Le gusto, doctor. escuchamos. Me gusta mucho Es interesante la charla. a través de estos métodos tecnológicos que no había en Lógico. nuestra época, hermano. Un gusto, doctor. Un gusto. Hubiéramos Estamos ahí formado escuchándolo atentamente. hubiéramos Gracias formado por la asociación charla, de la conferencia.
Claro, claro, todo bien. Hubiéramos formado la Asociación de Manavitas residentes en Quito vía Zoom nomás y no nos movilizábamos tanto que era de dificultad. Bueno, me informan de la zona que me están viniendo a ver por un asunto de que tengo que ir a Tosagua. Esta segunda parte también es muy interesante. No sé si están cansados. No me gustaría hacerla en 15 a 20 minutos. No sé si podremos coordinar esto para verlo mejor así en otro día o le damos ahora, como ustedes decidan. Sigamos, doctor. Ahora sigamos, por favor. Sigamos nomás. Sigamos unos minutos, doctor. Sigamos, sí. por favor. Lo que alcance, lo que alcance. Ya está planificada el día. Sigamos nomás para no perder el hilo de la charla. Listo. En todo caso, Está interesante. esto aquí lo vamos a obviar porque ya lo habíamos explicado, pero es básico para recordar lo que se viene. Porque evidentemente ya sabemos que nosotros podemos manipular la presencia de dopamina en las vías dopaminérgicas conforme la estimulación de estos receptores. Es decir, si nosotros provocamos a través de un fármaco que sea agonista del receptor 5-HT1A, vamos a provocar, potenciar que no exista glutamato y que por tanto no exista GABA y que por tanto exista más dopamina. Si en cambio hacemos lo contrario, si en cambio hacemos lo contrario, si nosotros más bien operamos farmacológicamente sobre el receptor 5-HT2A de serotonina, pues vamos a provocar un incremento de la liberación de glutamato y por tanto la liberación masiva de GABA, y esta frenará la síntesis de dopamina. Es decir, si nosotros tenemos una patología en donde la dopamina esté alta o dopamina esté baja, podemos aprovechar estos conceptos fisiológicos para, conociendo el mecanismo de acción de los fármacos, a nuestro propósito, aumentar o disminuir la dopamina, ¿verdad? Es más o menos lo que en esta pequeña introducción habíamos querido hacer. Por ejemplo, aquí estamos operando sobre el receptor 5-HT2A, estamos bloqueando el receptor 5-HT2A, estamos obligando a que la serotonina se una al receptor 5-HT1A. O sea, es una manera indirecta también de conseguir incremento de las concentraciones dopaminérgicas, si nosotros lo queremos, no solamente provocando un agonismo de este receptor, sino que a su vez podemos bloquearlo y obligar a que la serotonina efectivamente se una al receptor 5-HT1A y por supuesto no exista glutamato, no exista GABA y aumenten las concentraciones de dopamina. Acá no estamos operando sobre el receptor 5-HT2A, estamos operando sobre el receptor 5-HT1A, estamos provocando un agonismo parcial, un agonismo sobre el receptor, por tanto no hay glutamato, no hay GABA y hay una eyaculación masiva. Nosotros utilizar un fármaco. Si le pueden silenciar un micrófono que no se le escucha a usted, sino lo que hablan las otras personas. Sí, por favor, que lo apaguen el micrófono. A ver, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Gracias. Entonces, miren ustedes, podemos incluso utilizar un fármaco que tenga el doble de mecanismo de acción, que por un lado sea agonista parcial del receptor 5-HT1A y por otro lado sea antagonista del receptor 5-HT2A. La consecuencia será mucha mayor eyección dopaminérgica, evidentemente, ¿no? Y por ejemplo, efectivamente nosotros tenemos un fármaco, el aripiprazol, nombre comercial Ilimit, que tiene un amplio perfil receptorial, tiene algunos mecanismos de acción, pero sobresale el ser agonista parcial del receptor 5-HT1A y antagonista del receptor 5-HT2A. Muy interesante. Entonces ya entrando a los temas, pues de esa manera así explicado,
ya entendemos primero que nosotros vamos a estudiar una molécula sobre la cual existe un perfil de receptores sobre los que actúa y un mecanismo de acción más específico, ¿no? Por ejemplo, el aripiprazol es un antipsicótico. En la psicosis están elevadas las concentraciones dopaminérgicas. Aquí esta gráfica del profesor Stahl nos está enseñando cómo el principal mecanismo de acción de todo lo que tiene es actuar sobre el receptor dopaminérgico bloqueándolo. Entonces, la fisiopatología de la psicosis es sencilla. Aumento de la dopamina en las vías mesolímbicas y, bueno, y disminución de dopamina en la vía mesocortical. Aquí hay un error. Es aumento de dopamina en la vía mesolímbica y disminución de dopamina en la vía mesocortical. Eso genera los síntomas de la psicosis y particularmente de la principal psicosis, que es la esquizofrenia. Definitivamente. Es decir, en la esquizofrenia hay mucha dopamina en la vía mesolímbica y no hay dopamina en la vía mesocortical. Por eso los síntomas positivos de esquizofrenia, de psicosis, que son alucinaciones y delirios, y los síntomas negativos de psicosis, que son aplanamiento afectivo, poca capacidad de raciocinio, poca alogia, poca producción de palabras, embotamiento afectivo, en fin. Por tanto, el mecanismo de acción principal de los antipsicóticos será el de ser antagonista dopaminérgico, ¿no? Y por eso uno... aquí la molécula antipsicótica clásica, el famoso haloperidol, lanzado al mundo allá por el año de 1957. Vemos nosotros la molécula y vemos nosotros el principal receptor sobre el que actúa. Insistimos, las alucinaciones y los delirios son síntomas provocados por mucha dopamina en la vía mesolímbica, y si nosotros tenemos un fármaco que bloquea el receptor dopaminérgico, por mucha dopamina que exista, no va a sobreexcitar la segunda neurona y por tanto pues no van a haber alucinaciones ni delirios. Bueno, esto vamos a meter a la historia, pero primero salió la clorpromacina, luego la haloperidol, la clozapina, en fin, hasta que son antipsicóticos viejos de primera generación, luego salieron los de segunda generación, representados por la clozapina, ahí la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, hasta estos últimos de tercera generación, en donde está el aripiprazol. Sin embargo, brexpiprazol y cariprazina ya están en el mercado, en nuestro país no existen. Yo insisto, porque esta es una parte maravillosa de la historia, y ya me timbraron por acá. Yo no sé si en algún otro momento podemos... Sí, doctor. A ver, sí, si usted muy gentilmente nos da otras fechas, no le digo solo una, sino otras fechas como para poder complementar. Sí quisiera que se enfoque específicamente en protocolos para médicos generales de atención primaria, para que sea mucho más llegado a la realidad, ¿no? O sea, sumamente interesante la fisiopatología, recordar todos estos mecanismos de mediadores químicos, neurotransmisores. Creo que es muy válido para todos los médicos que estamos presentes en este momento, y nos permite también tener una idea clara de qué pasa cuando vemos tantos chicos adictos al H, a todos estos psicotrópicos y todas estas sustancias que están invadiendo, y es un problema social grande. Pero, o sea, en este momento creo que sí nos debemos enfocar mucho en lo que es ansiedad y depresión. Perfecto. Porque esta pandemia está generando mucha ansiedad y mucha depresión. Entonces sí nos sirve la fisiopatología para conocer qué es lo que está pasando al interior de nuestro sistema nervioso. Correcto. Y ya en esta parte centrarnos en la farmacología con estos dos grandes problemas que tenemos actualmente. Ya sea para entender lo que estamos viviendo como médicos. Para resolverlo, ¿no? Entender también a los demás. Exacto. Entonces, de mi parte, de nuestra parte, le agradecemos muchísimo. Yo creo que sí se le complica a usted en este momento, porque los médicos siempre estamos llamados a la emergencia, ¿no? Entonces, lo están llamando para tratar algún problema había pedido visito una hora y ya pasó, es muy emocionante. Yo quise extraer lo máximo, pero
es que francamente están emocionando. Yo le agradezco y coordinamos con Isabelita la próxima charla, ¿le parece? Sí, sí, muchísimas Listo. gracias para todos. Entendemos perfectamente las emergencias psiquiátricas y más aún en esta época. Así Un abrazo. que muchísimas gracias a usted. Muchas gracias también a los compañeros que han asistido a esta capacitación. Gracias, Chao. doctor. Excelente su presentación. Muchas A la orden. Sí. Gracias, doctor. A la orden. Gracias. Muchas gracias, doctor. Chao. Muchas gracias, doctor, por su Chao. conocimiento. Hasta luego. Chao, Julio César. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Lor. A la orden siempre. Gracias. Aunque tenía una pregunta, lo damos Muy para amable. después. Gracias, doctor, por su conocimiento. Si hay alguna pregunta, podemos tratar de resolverla. Sí, doctor. Gracias, déjalo que ya se vaya, hermano lindo. Por ejemplo, mira, lo que decía la compañera, ¿no? En estos tiempos de pandemia, pues lo que aumentó la de la depresión, y yo te lo hablo a manera personal, ¿no? Sí. Estábamos hablando pues del neurotransmisor de la serotonina, que es el que está alterado a nivel de bulbo, todo lo que usted explicó en la diapositiva quedó bien comprendido. El tratamiento, pues, se habla de fluoxetina, citalopram y sertralina, pero esa molécula nueva que ha salido, que la promocionan, que se llama la CEA, ¿qué opinión le merece? O sea, para no estar usando la fluoxetina, citalopram y sertralina. La CEA con receta, sin receta médica, por decir algo. Claro, es más bien un medicamento de tipo natural. Yo, como usted sabe, tenemos un perfil más académico, de estudios científicos. Casualmente íbamos a hablar en la parte de depresión sobre los antidepresivos como los que nombraste, pero se maneja por evidencia científica, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que con estos esquemas que nosotros estamos trabajando, realmente se ha cambiado el mundo del pronóstico de los trastornos mentales y hoy hay otra realidad, ¿no? Por tal manera, la evidencia a nosotros nos hace sustentar que estamos en el camino correcto. Sin embargo, también es cierto que hay muchas depresiones que no son necesariamente de una base neurobiológica, porque no hay la expresión de un gen, sino es que son más bien relacionados con problemas del entorno. Quizás sobre ese tipo de depresiones leves, en donde no hay compromisos mayores de neurotransmisores, etcétera, sí podría actuar cualquier placebo en general, ¿no? Desde una psicoterapia con un amigo, en fin. Bueno, en todo caso, las otras preguntas también las podemos dejar para... Una última pregunta. La estimulación transcraneal que actualmente se utiliza, ¿funciona? Pues sí, sí funciona. Como, es la terapia de electroshock mejorada. A ver, así como el haloperidol, que vamos a ver, salió en 1952, nos hizo tener efectos secundarios muy groseros. Y luego salió el hijo del haloperidol, que es la risperidona. Hoy ha salido la paliperidona, que sería el nieto del haloperidol. Asimismo, la terapia magnética transcraneal es una práctica que todavía no la tenemos disponible en nuestro medio, pero que... Sí hay, doctor, sí hay en Quito. Ah, en Quito, claro, me refería por estos sitios nuestros, pero usted está en Quito. Pero efectivamente tiene también sus indicaciones y tiene también su buen pronóstico, porque lo que pasa con la terapia magnética transcraneal es lo mismo lo que pasa con el electrochoque, es decir, nosotros es como que desconectamos la máquina, ¿verdad? Y la volvemos a conectar. Entonces hay una inhibición masiva de liberación de neurotransmisores y una regulación luego en su síntesis. Listo. Un gusto, ¿ah? Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta una próxima. Muchas gracias, doctor. Queda comprometido para una próxima, doctor Robert. Sí. Muchas gracias. Queda comprometido. Gracias. Exacto. Sí, es que estaba hoy día justo... Y si nos puede... bueno, sí está grabado. Sí. Sí está grabado. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la charla. Quedó grabado toda la conferencia de Sí, Robert. perfecto. Sí, para pasar a los compañeros y... Sí, para pasar el link a los compañeros, cómo sí. podemos hacer. Sí, bueno, tan bonitos los temas. Quedaron fuera Bueno. sin poder ingresar. Sí, sí, muchos compañeros, sí. Sí, ¿Qué sí, pasa? bueno.
Solo decir, Fue muy interesante en verdad porque o sea, fisiopatológicamente podemos entender todas las causas de la depresión. A veces uno piensa que con una pastillita o con algo y a veces hay problemas en neurotransmisor que realmente necesitan un tratamiento. Son enfermedades. Y siempre es bueno refrescar un poco de todo esto de fisiopatología que ya en el transcurso del tiempo y en el ejercicio no es diario, ¿no? O sea, en tener ese mecanismo de neurotransmisión, de la sinopsis, de la dopamina, la serotonina, que se hace a veces un champú. Sí. Pero sí, súper interesante. Estuvo muy buena la conferencia. Sí, doctora Tamayo, pero tenemos un gran inconveniente. No quedamos nada en los protocolos que debemos manejar los médicos generales. Sí, por eso. Aquí en eso Quito, casualmente le preguntaba. Aquí en Quito el doctor Camino expuso que, verdad, hay pocos psiquiatras y que debíamos hacer el curso de psiquiatría para manejar los eventos agudos. Sí, esa parte creo que es la segunda parte, que era el manejo de los protocolos. Exacto. Entonces, sí se lo va a realizar. Sí, faltó esa parte, por eso es que él decía, bueno, la segunda parte tiene que ver con el manejo a nivel de atención primaria, y entraba o comenzaba con la psicosis. Por eso dice, voy a tratar de abordar psicosis, ansiedad, depresión, que son en las primeras diapositivas que presentó, sí habló sobre esos grandes temas, pero recién comenzaba con psicosis, entonces sí falta esa parte, ¿no? Ya no se pudo dar todo. Y además es un tema bastante extenso, difícil abordarlo en una hora. Y otra cosa también que de pronto sí diferenciar entre médicos y profesionales odontólogos, porque esta es una información bastante compleja de entender para el que no tiene un fisiopatológico de la fisiología del cerebro como tal, o del sistema nervioso en general. Entonces sí sería diferenciar este tipo de capacitación, protocolos de este tipo, entre los médicos y los profesionales odontólogos, a fin de poder entender mejor la información. Sí, es verdad. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Melania, Isabel, y a todos los compañeros. Muchas gracias a ustedes. Estamos programando más la continuación de esto, y se va a compartir toda la presentación que está siendo grabada a cada una de las zonas, ¿ya? Para poder volverla a escuchar. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A la orden. Muchas gracias, doctora. Buen día. Buenos días. Chao, Isabel. Chao, Melania. Chao. Una excelente exposición de parte del doctor, y gracias a esta contribución que nos está dando ahora el Mineduc y a nuestras coordinadoras que siempre hacen todo lo posible y hasta lo imposible porque salgamos adelante. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo desde Guaranda. Mi nombre es Laura Lemos. Yo quisiera pedirles, lamentablemente logré ingresar luego del receso porque, no sé, por la plataforma, entonces no sé si la información se va a volver a replicar o cómo va a ser para que todos podamos acceder a la información en primer lugar. Y en segundo lugar, que cuando se organice estas conferencias para todo el grupo de personal de salud, se debe tomar en cuenta la limitación que tiene Zoom, que es el número de participantes, porque de no podemos ingresar todos y se convierte en un estrés el tratar de incorporarse y participar. Entonces, por favor, esa consideración. Muchas gracias. Buenos días.